Hola a todos, bienvenido a este evento organizado por nuestros queridos amigos de Guarandina Tech. Estamos en las sesiones de Tenerife Winter y bueno, hoy vamos a hablar sobre Dataverse, vamos a hablar sobre el MSP de Dataverse y cómo podemos realmente aprovechar y sacarle mayor provecho a este MSP como tal, ¿sí? Primeramente, darle las gracias a nuestros patrocinadores, canaria.com, Encamina, Intelequia, ya que son los que hacen posible que este tipo de eventos de comunidad sea posible. Agradecidos con cada uno de ellos. Me presento, mi nombre es Jonathan Manrique, formo parte de Encamina. Me puedo escribir rápido, soy cristiano, soy técnica Solution Lead en iBusiness Process en Camina y también formo parte de la organización del Global Bootcamp de Power Platform en Barcelona. ¿De qué vamos a hablar? Como les dije al principio, vamos a hablar más allá de crear registros, el poder de un MSP de Dataverse en Copilot Studio, ¿no? Eh, como vemos en la agenda, vamos a ver el mito del MSP igual a CRUD. Muchas veces pensamos que los MSP solo están concebidos para realizar ejecuciones sobre registros, qué es y por qué importa, tools reales y patrones de uso. Y sobre todo vamos a ver un ejemplo, una demo de la orquestación más agentes conectados. Y luego, bueno, vamos a leer, pensar, activar y verificar. Lo primero, el mito del MSP solo para crear registros. A medida que está evolucionando, y no voy a entrar en qué es un MSP, porque seguramente hay otros compis hablando de MSP y la construcción de MSP. En este caso yo voy a hablarles más desde la perspectiva de cuando ya el MSP está construido y cómo ese MSP aporta valor a negocio o a tecnología, ¿no? Entonces, como les decía, al final el MSP no solo actúa sobre registros, puede tener una lógica mucho más profunda. Entonces, en este caso, al final, MSP tiene una serie de patrones, ¿no? Que nos va a permitir y nos va a aportar valor. En primer lugar, el MSP lo que nos aporta es una nueva manera de cómo insertar y actualizar datos en una plataforma, ¿no? En este caso el Dataverse, que es lo que vamos a ver en el ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene el contexto global de todas las tablas que pueden estar dentro de Dataverse en la organización. Pero no solo hablamos de aportar información desde el punto de vista de un CRUD, sino también del contexto propiamente de las tablas, porque el MSP nos va a aportar una serie de tools que van a enriquecer muchísimo más el contenido y la información que va a tener este contexto y va a poder entregar a los usuarios. Entonces, en ese sentido, el MSP lo vemos como algo mucho más global, ¿no? Es como dice ahí, es un conector mucho más allá de lo que tenemos actualmente. Porque podríamos decir que yo puedo utilizar un flujo de Power Automate o un Agent Flow para poder hacer un CRUD dentro de las tablas de Dataverse y al final lo que estaría haciendo es lo que hoy estoy haciendo normalmente utilizando Power Automate en automatización de procesos utilizando el conector de Dataverse, ¿no? Y al final el conector de Dataverse lo que te brinda es una serie de acciones, ¿no? El MSP te brinda muchísimas más acciones de las que vienen por defecto en Power Automate. Aquí también hago un inciso y comento que desde Power Automate también vamos a poder llamar a los MSP. Esto lo que significa es que vamos a potenciar el uso de los MSP para poder enriquecer mucho más el valor que agregamos en negocio. Y al final no solo sirve para operaciones CRUD básicas, sirve para muchas cosas más y lo vamos a ver en el ejemplo que les voy a comentar. Aquel era el mito, ¿no? Pero esta es la realidad. Al final el MSP lo que habilita es el razonamiento con contexto, el contexto que el usuario le puede entregar a la gente, sobre el cual la gente va a actuar. Ese contexto va a ir a buscar una serie de herramientas, una serie de tools, y en función de ese contexto elegirá la tool que mejor se adapte a ese contexto. Y una vez definida la tool, ejecutará acciones inteligentes. Esas acciones estarán conectadas a lo que es un LLM y ese LLM te podrá enriquecer mucho mejor la salida que le va a entregar al usuario final, al usuario de negocio. Al final estamos pasando de un chatbot reactivo a realmente un operador inteligente capaz de tomar decisiones informadas. Y al final lo que nosotros estamos haciendo es
como vemos aquí, dándole la capacidad de descubrir, consultar, decidir y actuar. En cuanto a la decisión, muchas veces, dependiendo de cómo nosotros estructuremos el agente que vayamos a construir, esta decisión dependerá más del usuario de negocios, ¿no? Vamos a decidir nosotros si ejecuta la siguiente acción. Pero como les digo, esto tiene que ver un poco cómo concibamos o cómo construyamos el MCP y las instrucciones, perdón, cómo construyamos el agente y las instrucciones que nosotros les estamos dando a los agentes como tal. ¿Qué cambia a nivel de reglas de juego? ¿Cuál es la realidad que tenemos en ese MCP y los cambios que se están dando, ¿no? Como les decía anteriormente, conectábamos Dataverse y Dataverse tenía una serie de acciones, una serie de triggers que al final, si se actualizaban, teníamos que reescribir el flujo, actualizar el flujo, o lo que ha pasado recientemente, hace un año, ¿no? Que deprecaron un flujo de unas, bueno, sí, un conector de Power Automate y posiblemente tuvimos que reescribir nuevamente los flujos de Power Automate, ¿no? Entonces, al final lo que se busca con los MCP es que esa capa de interconexión con negocio y con los datos sea mucho más transparente. ¿Para qué? Para que todo lo que veíamos como integraciones tradicionales con API, Azure Function o plugins sea diferente. Además que eso también conllevaba un mantenimiento y una deuda técnica mucho más grande. Si cambiaba un esquema, rompía todo y el time to market era mucho mayor porque dependíamos posiblemente de una integración a nivel Pro Code muy compleja. Pero al final el MCP, como lo estamos conociendo hoy y como cambian las reglas del juego, es más una capacidad plug and play, ¿no? Al final mucha gente describe un MCP como el pendrive que tú conectas a un puerto USB y simplemente hay un intercambio de información porque hay un protocolo aceptado entre el hardware y, bueno, entre los dos hardware, ¿no? Entre al final lo que es el pendrive y el ordenador, ¿no? Esto permite que también haya menos fricción para los makers y los desarrolladores y que la gente pueda entender dinámicamente el modelo y operar en función de él. ¿Por qué? Porque está enriquecido mucho mejor el MCP documentado y preparado para la IA, mucho más allá de las APIs tradicionales. Esto nos va a permitir también tener un mayor control en el patrón multiagente, ¿no? El principio de mínimo privilegio. Y vamos a verlo en la demo de cómo nosotros construimos la demo y cómo construimos este patrón multiagente dándole mínimos privilegios en función de el rol de cada uno de los agentes que tenemos. Y al final lo que buscamos también es ganar un time to market, reducir el tiempo y el costo como tal de implementación. Al final explicando lo que es un MCP en pocos minutos, al final es un estándar abierto para que un modelo o un agente consuma capacidades estructuradas de forma coherente y predecible. Al final un MCP tiene una serie de tools que son las acciones o funciones que puede ejecutar el agente, unos resources que al final es darle más contexto y datos para que él pueda consultar y tomar mejores decisiones y prompts. Podemos preparar los MCPs también ya con prompts que al final son plantillas reutilizables de escenarios comunes. Entonces, al final estamos enriqueciendo mucho más la capacidad de un MCP, dándole inclusive mucho más contexto para que en el momento de que el MCP sea invocado, realmente el impacto que pueda generar el negocio sea mucho mayor. Y bajando ahora a nivel de Dataverse, que es un MCP de Dataverse, al final es un servidor de herramientas bajo el protocolo Model Context Protocol que conecta Copilot Studio, pero como les decía, a nivel de Power Automate también lo vamos a tener factible, que conecta que los agentes que podamos construir en Copilot Studio con Dataverse. Y al final nos van a permitir no solo hacer operaciones CRUD, sino que va a poder consultar el esquema de nuestro modelo de datos, consultar los datos, ejecutar otras acciones. Hoy en día tenemos un MCP en preview que inclusive te va a permitir ejecutar lo que llamamos los prompts dentro de Copilot Studio, que no deja de ser una llamada a la API de Dataverse con lenguaje natural codificado con Python, que te permite realizar procesos CRUD
bajo un contexto y un prompt que puedas definir en ese contexto. Y esto lo que está haciendo es enriqueciendo mucho más del valor que vas a aportar al negocio, porque pasa solo de hacer CRUD a realmente a tener un contexto mucho más fino en cuanto a la descripción de la tabla. Y aquí hago un inciso que es importantísimo, que posiblemente cuando nosotros estamos construyendo hoy los modelos de datos, cada día va a tener un mayor peso la descripción de la tabla y la descripción de los campos. ¿Por qué? Porque esta es la información que va a utilizar ese MCP para poder responder al usuario en función del contexto que el usuario esté planteando, ¿no? Eh, Se acabaron los campos duplicados. Si tienes un campo que lo has llamado dos veces igual y a uno le pones delay y al otro lo mantienes, realmente esto puede generar problemas en cuanto al entendimiento del modelo de datos. Y adiós a los campos vacíos de descripción. Debemos describir muy bien el contexto de los datos, el contexto de las tablas, para que él pueda entender ese esquema y pueda describir correctamente las tablas. ¿Por qué importa? ¿No? Al principio les hablaba, ¿no? De que nos va a permitir consultar. ¿Por qué? Porque tienes las operaciones CRUD clásicas. Una de ellas es hacer una búsqueda, ¿no? Nos va a permitir consultar la información que tengo de mis datos, permitiéndonos un acceso seguro, ¿no? Al final él lo que está haciendo por debajo es un select, ¿no? Cuando lo veamos en el ejemplo, él está haciendo un select query, ¿no? Él está buscando información al respecto de una tabla que tiene presente en ese modelo de datos. Nos va a permitir actuar, pues nos va a permitir decidir el siguiente paso, ¿no? Con la evidencia y el contexto, es decir, con la información que él fue a buscar y que nos está entregando, yo voy a decidir cuál es el siguiente paso, ¿no? Al final, esto nos va a permitir que no tenga tantas alucinaciones, ¿no? Porque él está haciendo un TC SQL real con las columnas y los tipos de los datos, ¿no? Muchas veces cuando nosotros vamos a consultar por base de datos campos complejos, en lugar de traerte el nombre te puede traer el Git y el Git no te dice nada. O cuando estás buscando un option set te trae el valor, pero el valor no te dice nada, te dice la etiqueta. Pero aquí él entiende el contexto y en función de esa descripción de la tabla y esa consulta que él está haciendo, él va a ser capaz de entregarte el valor real en cuanto a negocio, no en cuanto a la base de datos. Y a nivel de actuación, nosotros vamos a definir qué vamos a hacer, ¿no? Porque lo primero que él va es a consultar la información y tiene que ver mucho la parte de la actuación en cómo nosotros definamos el agente cuando lo estamos construyendo, nos va a permitir decidir si quiero crear un registro, borrar un registro, actualizar un registro, ¿no? O crear un modelo de datos a través de una tabla y a través de un prompt y decirle que es el modelo correcto, o realizar algún otro tipo de acción como ejecutar un prompt desde el MCP. Y finalmente también a nivel analítico vamos a poder verificar y validar los resultados. Vamos a poderle pedir, juntando el MCP con el LLM, un análisis de los datos. Y ese análisis de datos al final lo que nos está ayudando es a enriquecer mucho más el valor de negocio. Yo separaría las tools incluidas en el MCP en tres grandes bloques, ¿no? Al final tenemos 5, 8, 11 tools. Aquí no puse las tools que están en preview, porque al estar en preview no vaya a ser que luego no las carguen y dejen de estar. Pero por ahora, en el que está en disponibilidad general, tenemos 11. Yo las separo en bloques: exploración y consulta. ¿Qué significa exploración y consulta? Al final es entender el modelo de datos. Y para entender el modelo de datos utiliza 5 consultas. Me puede listar todas las tablas, ¿sí? O listarme las tablas en función de lo que yo le pregunte sobre una tabla. Es uno de los elementos que primeramente hace, inclusive antes de manipular los datos, ir a consultar si la tabla existe en el modelo de datos. Otra de las tools que está presente es Descript Table. Y esta es importantísima porque al final nos devuelve el esquema de la tabla. Y por eso les decía que toda la parte de documentar la descripción de la tabla y la de los campos es fundamental. Porque basado en el contexto que le ha entregado el usuario de negocio, él va a ser capaz de buscar la tabla y luego describir esa tabla
para que las acciones que ejecute posteriormente las pueda ejecutar correctamente sabiendo el contexto ahora de los datos, no de la pregunta, de los datos presentes, de la estructura de datos y la estructura de tablas y columnas que tiene ese modelo relacional, ¿no? Luego también puede hacer un requery, ¿no? Y al final el requery, lo que está haciendo es una ejecución de una consulta para filtrar y agregar datos, ¿no? Es una agregación de datos o un filtrado de datos. Yo puedo preguntarle sobre la tabla account, él puede hacer un requery sobre la tabla account, pero si yo le digo, búscame los primeros 10 registros en la tabla account, pero que tengan oportunidades abiertas por más de 50.000 euros, ya le estoy dando un criterio para que él pueda hacer esa consulta como tal. Y dos herramientas más o dos tools más son Search, ¿no? Es el Search que ya tenemos en Dataverse trasladado a esta tool, que lo que hace es buscar registros y palabras clave cuando tenemos esos filtros no exactos, ¿no? Cuando lo que simplemente estoy buscando, bueno, búscame a Jonathan. Posiblemente él buscará en varias tablas a ver a dónde aparece Jonathan. No le estoy dando un contexto global. Es como el search de la model driven que tenemos arriba, ¿no? Yo escribo Jonathan y me va a buscar en todas las tablas que yo tenga en ese search la información. Y luego también los que conocemos el Dataverse por dentro, sabemos que cuando nosotros hacemos una consulta, al final él está haciendo un fetch, ¿no? Y ese fetch lo que nos va a permitir es recuperar más información a nivel de detalle usando el contexto de la entidad y el git del registro como tal. Entonces, a nivel de exploración y consulta tenemos 5 herramientas. A nivel de manipulación de datos tenemos 3. Fíjate que aquí yo saco la consulta de buscar un registro o requery, porque realmente esa está más en exploración. Y en manipulación es cuando yo quiero cambiar los datos. Y para el cambio de los datos hablamos de Create Record, el Add Row de Power Automate, aquí se llama Create Record, al final nos permite crear un nuevo registro. Update Record, al final nos permite actualizar un registro existente identificado por un git. Y esto es lo potente. Cuando yo voy a hacer este proceso en Power Automate, yo tengo que primero identificar el git, posiblemente hacer un list table para ver cuál es la tabla, hacer un filtrado en función de palabras clave y obtener el git para poder hacer un update. Lo brutal de este MCP es que él entiende el contexto y antes de hacer un update del récord, posiblemente va a buscar la tabla, identificar la tabla, y una vez identifique la tabla va a describir la tabla y va a hacer una consulta basado en los datos del contexto que el usuario le esté dando para poder actualizar ese registro. Ejemplo, si yo tengo un sistema de ticketing y le doy TKT 1010, ya le estoy dando un parámetro de filtrar para que él pueda hacer un update. Va a decir y va a buscar la tabla case, va a describir la tabla, va a hacer un requery y cuando haga el requery va a hacer un filtrado. ¿Por qué? Por el número del ticket y lo va a igualar y eso nos va a permitir que él obtenga el registro para hacer el update record. Y lo mismo pasaría con el delay record. Tiene que obtener el git del récord para poder eliminar ese récord. Porque así funciona Dataverse, ¿no? Dataverse también funciona de esta forma, ¿no? Vas contra el registro identificándolo a través de el git como tal. Y por último tenemos lo que es la manipulación del esquema. Ya nos salimos de todo lo que es dato y vamos a lo que es modelado de las tablas, ¿no? Entonces vamos a poder crear tablas, actualizar tablas y borrar tablas, ¿no? Entonces, si te pones a ver, puede tener dos contextos claves, ¿no? Un contexto más orientado a negocio, en la exploración y consulta y manipulación de datos, y un contexto más hacia el área de desarrollo, si quiero manipular el esquema de las tablas, el modelo relacional, ¿sí? Y en ese modelo relacional yo puedo crear esas nuevas tablas, actualizar tablas existentes, es decir, puedo modificar una tabla, como añadir una nueva columna o borrar una tabla como tal. Para mostrar el valor de este MCP de Dataverse en un ejemplo práctico, he construido un modelo basado en un modelo multiagente, donde vamos a tener un orquestador
y ese orquestador va a estar guiado o va a estar complementado por agentes. Agentes desde el punto de vista de lo que llamamos child agent, es decir, agentes hijos y agentes conectados. ¿Cuál es la diferencia, en resumen, de un agente conectado y un agente hijo? Un agente hijos es un agente que forma parte propiamente del agente orquestador, y un agente conectado realmente es un agente que puedo ejecutar no solo dentro del orquestador, sino fuera de él. Eso es una de las claves de diferenciar un agente hijo y un agente conectado. El agente hijo siempre va a necesitar del padre. El agente conectado puede funcionar dentro del orquestador, pero también puede funcionar fuera de él. Esta arquitectura multiagente es algo que debemos entender el contexto del proceso de negocio, debemos entender cómo funciona la herramienta que en este caso vamos a utilizar y a partir de allí decidir la arquitectura como tal. Cuando muestre el ejemplo, les voy a hacer un comentario de algo que pasa cuando utilizamos un agente hijo en lugar de un agente conectado con el MCP como tal. Y bueno, el momento de la demo ha llegado. Vamos a compartir la demo. Abrir por aquí, lo tengo. Vale, lo primero que tenemos y hemos construido es, como les decía, el agente orquestador, ¿no? El agente orquestador, al final, me va a permitir a mí la creación de ese modelo multiagente. Este agente orquestador no ejecuta acciones él, simplemente toma la decisión de a quién llamar, o a un flujo a un agente conectado o un agente hijo. En este caso, fíjense que el orquestador, la descripción es: orquesta el uso de Dataverse MCP Server para hacer ejecuciones CRUD, gestión de esquemas, lectura de datos y análisis con el LLM. Esto es importante porque también le estoy dando en la descripción ese rol que haga un análisis con los datos como tal, devolviendo siempre contratos de datos claros antes de cambios de esquema. Es decir, ya le estoy dando también una restricción. Antes de realizar un cambio en el contrato de datos, hay que validar, ¿no? Y al final lo que le he dado es una serie de instrucciones, ¿no? Les estoy diciendo cuáles son las tools que tiene disponible, cuál es el objetivo dentro de las instrucciones, no solo el CRUD, no solo el esquema, no solo la lectura y no solo el contrato de datos, sino el global y el conjunto. A nivel de reglas de precisión, le estoy pidiendo que no invente absolutamente nada, es decir, que la información que nos entregue sea real. Para lecturas masivas, le estoy diciendo que utilice mejor el requery, solo select. Si el usuario pide un update, un delay masivo, vía query, rechaza y propone alternativas, porque posiblemente se quede colgado. Para búsquedas por texto utiliza el search y para detalles por ID utiliza el fetch, ¿no? Ya le estoy dando ciertos patrones. Y esto es importantísimo porque esto es lo que le va a permitir al orquestador tomar decisiones. Seguridad y control de cambio. Acciones destructivas como pueden ser los delay. Repite que se borrará y pide confirmación. Importantísimo, ¿no? Lo de autorizar, ¿sí? O decidir que lo decide el usuario. Minimiza datos. Selecciona solo columnas necesarias en el requery. ¿Por qué? Porque imagínate que tenemos una tabla súper compleja con muchos registros. Vamos a decir que puede darte un timeout porque no sea capaz. Lo que estamos tratando es darle el contexto de que reduzca a la mínima expresión. Y por último, si faltan datos mínimos, tablas, campos, pregunta solo lo que sea imprescindible. Es decir, realiza preguntas antes de que tú asumas. No hagas asunciones, pregunta. Y la orquestación está clara. Fíjense, la orquestación nosotros la estamos creando a través de 3 agentes. Es decir, este modelo multiagente tiene 4 agentes. Un agente llamado Dataverse MCP Orchestrate, el que orquesta. Un agente que hemos llamado DataOps, que es el que hace las operaciones CRUD. Un agente que hemos llamado Dataverse Esquema, que es el que me hace toda la parte de información y consultas del esquema. Y una parte que se llama Dataverse Analytic Query, ¿no? Que es la que me hace la lectura y el análisis de los datos, ¿sí? Y a partir de aquí hemos construido esta solución. Fíjense, como les digo, este agente orquestador no tiene ningún tipo de conocimiento
Vamos a desactivar esto porque lo dejé activo, pero no debería estar activa el web search. La parte de tools tampoco. Y la parte de trigger tampoco. Al final, simplemente es alguien que va a distribuir la petición como tal. A partir de allí, vamos aquí a agents. Y algo que es interesante es que fíjense que podíamos haber hecho el tema de agentes hijos, pero cuando hacemos agentes hijos, realmente el conector o el MCP de Dataverse no me permite elegir las herramientas. No sé si es una característica propia de agentes hijos o es un problema de el MCP como tal. No he conseguido información al respecto, pero no me permite desactivar las herramientas del MCP. Cuando nosotros trabajamos con los MCP tienen una serie de tools que fueron las que estuvimos conversando. Bueno, si yo no desactivo esas tools, realmente le estoy dando al MCP la posibilidad de ejecutar todo y poder malentender el contexto. Y por eso nosotros hemos querido crear un modelo multiagente, donde cada agente tiene un rol definido. Y ese rol iba orientado en esos tres pilares que yo compartí con ustedes, que tenía que ver, vamos a abrir aquí la PPT y vamos un momento donde lo compartimos. Que tiene que ver con la exploración y consulta, con la manipulación de datos y la manipulación de esquemas. Es decir, cada uno de estos tres pilares forma un agente como tal. Vamos a mostrar aquí rápidamente lo que le comentaba. Si yo creo un agente hijo, voy a poner aquí un test, porque lo que me interesa es comentarle esta parte. Si yo le digo aquí al Model Context Protocol y le digo el de Dataverse, que está por aquí abajo, y le digo Add a Configuration, tenemos una limitación. Si la demo no me deja mal, porque puede que esto haya cambiado de un día para otro, pero la limitación es que no me deja seleccionar. Aquí está, perdón. Bueno, vamos a salvar aquí, porque si no, no me va a dejar. Fíjese que no me deja seleccionar las tools. Es decir, él estaría ejecutando todas las tools y realmente no es lo que necesito. Yo necesito que él entienda cada una de esas características que hemos mencionado aquí, para qué sirve, ¿no? Y cuándo usarlas, cuándo es exploración y consulta, cuándo es manipulación de datos y cuándo es manipulación de esquema. Entonces, a partir de allí, vamos un poquito aquí atrás, vamos a eliminar todo esto. Vamos a eliminarlo. Vamos a ir a la gente y vamos a eliminarlo. Fíjense que cuando es un child, te lo muestra de esa forma. Vamos a eliminarlo. Y vamos a ver el agente CRUD, ¿no? Y dentro del agente CRUD, al final lo que yo le estoy diciendo es lo que él va a hacer: crear, actualizar, eliminar registros en tablas existentes, ¿sí? Fíjense que él aquí no me permite ver a nivel de input nada, ¿sí? Pero si yo voy a Tools, tampoco. ¿Por qué? Porque estos agentes hijos se crean de forma individual. Vamos a duplicar aquí y vamos aquí. Vamos a dejar este como el orquestador abierto. Y vamos a abrir este rápidamente, que es el CRUD, ¿no? Entonces, para crear un agente conectado, realmente lo creo como estoy creando el agente orquestador, como un agente independiente. Es decir, que si yo publico este agente y lo publico en un canal de Teams o en un canal de M365, puede ser un agente consumible individualmente, pero realmente no aporta un valor como agente individual.
Por eso el concepto de orquestador es muy potente. Al final yo lo que le estoy diciendo es que se utiliza para lo que les comentaba, hacer operaciones CRUD. Y bueno, aquí le digo las herramientas que les tiene permitido utilizar. El de Create Table, el crear record, actualizar record, borrar record, hacer un fetch o requery. Y aunque yo se los digo aquí, a nivel de instrucciones, aquí también le digo que no invente, que no haga cambios de esquema, que no puede borrar, hacer un delay record es destructivo, antes de ejecutarlo repite que y el impacto que pueda tener para actualizaciones exige el kit y todas estas informaciones que es importante. Si vamos a la tool, a diferencia de cuando es un agente hijo, el agente conectado sí me permite elegir las tools. Y esto es algo potente. ¿Por qué? Porque yo voy a evitar que haga una consulta de create table, de table, de delay table para una operación que no tiene a lo mejor sentido. Entonces, vamos a probarlo. Crea el contacto de Pointer, nuestra tabla de contacto. Vamos a ver qué es capaz de hacer. Bueno, vamos a darle permiso aquí. Fíjense, list table está listando las tablas. Encontró la tabla ahora contact y la va a describir. Y después que la describa y entienda el contexto de la tabla, va a ser capaz de crear el récord. Y bueno, luego hace un fetch para posiblemente entregarme el resultado y me dice acción crear registro en la tabla tal. La tool usada ha sido estas. El resultado contactó correctamente. El git. Yo no he perfeccionado tanto el tema de la instrucción, pero el git no deberíamos entregarlo. Se consultó el registro por Git. Y siguientes pasos, si necesitas mayor información, añádelo como tal. Me ha creado el registro dentro de la base de datos como tal. ¿Sí? Fíjense cómo funcionó fuera del orquestador. Ahorita vamos a hacer un ejemplo dentro del orquestador y ver cómo funciona dentro del orquestador. Vamos ahora a el Dataverse esquema. Al igual como describimos el MSP a nivel de operaciones CRUD, vamos a describir el MSP a nivel de realmente más de diseño de tablas y atributos o columnas dentro de una tabla, ¿no? Al final yo le estoy dando aquí cuáles son las herramientas que debería usar o las tools que debería usar dentro del MSP, es decir, list table, discrete table, create, update y delete table, ¿no? Y antes de ejecutar create table o update table, siempre entrega un contrato de datos, ¿no? Y aquí te dice un poco los datos como tal. Vale, vamos a ver la tools y efectivamente hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Solo vamos a activar las herramientas que utilizamos. List table, discrete table, create, create table, update table y delete table. Posiblemente la de React Query la pudiéramos desactivar porque no tiene tanto sentido. No quiero consultar datos como tal. Y por último tenemos el Dataverse Analysis, ¿no? Vamos a ver el Dataverse Analysis. Y este me gusta porque realmente todo lo que hemos hecho es algo que normalmente nosotros como, vamos a decir, el equipo más de desarrollo sabemos crear tablas, sabemos describir tablas, sabemos actualizar columnas, actualizar campos, crear nuevos registros utilizando interface. Eso realmente es algo que ya veníamos haciendo, solo que estamos cambiando la forma de hacerlo. Estamos pasando de un proceso más estructurado utilizando herramientas, como puede ser un formulario para introducir datos o el diseñador de aplicaciones de Power Platform, en este caso de Power Apps. Ahora vamos a decirle que analice datos. Y el análisis de datos es algo que se queda muy corto dentro de una aplicación. Al final nosotros podíamos crear unas tablas, unos dashboards, unos gráficos, pero la parte analítica de datos se quedaba muy lejos. Y vamos a ver realmente lo que aporta este agente como tal. Al igual que en el anterior, he limitado las tablas, ¿no? ¿Cuáles son las tablas? List, display y el query, la parte de search y fetch. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo, vamos a ir al orquestador.
Denme un segundo para buscar aquí. Y vamos a darle esta consulta. Le digo, quiero analizar porque hay casos que se están resolviendo tarde. La tabla se llama case, filtra los últimos 90 días y dime las causas probables y recomendaciones. Vamos a ver si no me deja mal. Vamos a volverlo a pegar porque había finalizado la sesión. Fíjense, lo primero funcionó. Vamos al agente analyst, ¿no? Ese orquestador fue capaz de entender el contexto de la pregunta que le está formulando ese usuario de negocio de análisis de datos y está utilizando el Database Analytics Query Insight. ¿Sí? Vamos a ver qué es capaz de hacer. Tardará unos segundos en entregar la información porque fíjense que le estamos pidiendo un análisis. Realmente no le estamos pidiendo que me muestre datos a nivel de una tabla o datos estructurados. Lo que le estoy pidiendo es que haga un análisis a partir de un filtro con un criterio en una tabla determinada y que no solo analice los datos, sino que me proponga recomendaciones de siguientes pasos que debo ejecutar para que las posibles causas puedan ser resueltas. Voy a esperar unos segundos porque realmente tarda un poco en ejecutar, como les dije, porque en este inclusive activé el modelo de razonamiento profundo. El modelo de razonamiento profundo está en preview y a veces sí lo lanza, otras veces no lo lanza, pero más allá de si lanza o no el razonamiento profundo, él está haciendo ahorita un análisis como tal de toda la información que pudimos haberle pedido y toda la información que pudo ir a consultar dentro de nuestro modelo de datos, dentro de nuestro Dataverse. Vamos por cuestión de tiempo, voy a irle mostrando el otro. Me voy a ir aquí y me voy a volver a ir al Dataverse Orchestrator, ¿no? Y ahora le voy a pedir que me cree una tabla. Necesito una tabla, vamos a poner llamada test con estado, solicitante, curso, fecha, SLA de respuesta, créala y dime el contrato de datos para mantenerle el mismo lenguaje. Aquí sigue analizando. Aquí, fíjense que lanzó el esquema y este ha ido un poco mucho más rápido. Me dice que la creación de tal, cuál es el propósito, todos los campos, el text, el SLA lo puso como number, la fecha la puso como data time, así que vamos a confirmarle que sí. Vamos a ir a mail.power.com y vamos a ver si realmente ha sido capaz de crear ese esquema. Aquí todavía no lo ha creado. Fíjense que él me está pidiendo confirmación de que es correcto el contrato de datos y el nombre de la tabla. A ver qué está haciendo. Fíjense que vamos al de análisis. Hizo, listó la tabla. Vamos a ir a la herramienta. Listó todas las tablas. Obtuvo la tabla que es NCase y a partir de ahí la describió para entender el modelo de datos. Hizo un requery, hizo otro requery, hizo varias veces el requery para poder ir filtrando, fíjense, y finalmente logró resolver el requery con los casos que tengan como resuelto en los últimos 90 días y entregó el resultado. Vamos a ver qué nos dice. Criterio temporal, estos son los criterios, ¿no? Consulta ejecutada, tipo de consulta, métricas, conteo de casos resueltos. Esto es un poco el contexto. Y aquí está el resumen ejecutivo. No hay casos resueltos en los últimos 90 días. Por lo tanto, hay casos. Por lo tanto, hay casos resueltos tarde en ese periodo. No se detectan patrones o tendencias ni concentraciones por prioridad, tipo o equipo. Hallazgo clave top. En 90 días, 0. Casos resueltos tarde, 0. Casos resueltos en 90, 0. ¿Sí? No hay series temporales ni fragmentación.
escalabilidad operativa real. Fíjense que él está haciendo un análisis en función de todo lo que pudo encontrar. Voy a ir un momento aquí a la activity porque el otro día cuando lo ejecuté me gustó mucho más el resultado que me entregó. Oye, vamos a verlo aquí. Aquí me lo había entregado en inglés, pero aquí sí me logró porque creo que confundió la palabra resuelto. Es por un tema también de idioma, ¿no? Fíjense que aquí me dice que en los últimos 90 días hay 69 casos que se crearon y que fueron creados hasta aquí. Es decir, un 72% aún no han sido resueltos. El estatus es 66 en registro y 3 en progres. O sea, y aquí sí lo había logrado determinar mejores patrones. El permiso, el tipo de casos y las anomalías detectadas y las recomendaciones, ¿no? Fíjense, enfocarnos en los SLA, implementar un autoasignado. Fíjense que la parte de análisis que entrega puede ser bastante completa. Fíjate que fue más o menos el mismo prompt, pero bueno, de esto va también la IAG, ¿no? Que posiblemente el análisis inicial no sea el que nosotros queremos. Pero nada, está siendo capaz de entregar un análisis mucho más potente de lo que nosotros podemos pensar. Y bueno, aquí ya simplemente creo la tabla, contrato de datos. Ahora procederé a crear la tabla se ha creado paso a paso, pero la validación en TTTs no pudo crear la tabla porque no le gustó el nombre de test. Interesante. Vale. Vamos a mostrar en la actividad porque yo pude crear una tabla. Creo que fue esta. Nosotros creamos una tabla que se llama solicitud de formaciones. Esa tabla, vamos a buscarla aquí. Y ha sido una tabla que se ha creado completamente con el modelo como tal. Vamos a ver aquí un momentico. Si voy aquí. Sí, fíjense, aquí está la tabla solicitud de formaciones. Es decir, si la creo, lo que me gustó ahora es que te dice el contrato de datos, pero te dice que la tabla no se pudo ejecutar porque el sistema no le gusta la tabla test. Posiblemente ya existe una tabla test y eso es interesante, es decir, no te crea la tabla y no fuerza la creación de la tabla. Describe retorno. I will read of type, confirme. No se puede crear porque está en la lista existente. Uf, qué interesante y qué potente, ¿no? O sea, también determina que si el nombre de la tabla ya existe, no lo vuelve a crear como tal. Eso es buenísimo. Vamos a volver a la presentación un momento. Y vamos a ir a la diapos finales. ¿Qué hemos visto? En primer lugar, hemos construido 3 agentes basado en un agente orquestador, partiendo de un agente analista, un agente de escritura y un agente orquestador. Y cada uno de ellos tiene una serie de tools asociadas. Hemos cumplido el pensamiento de leer, pensar y pasar del caos al insight. Y fíjense cómo lo hizo en la parte de la analítica, pero también cómo lo hizo cuando le dijimos que creara una tabla llamada test. Al final, el pensar, activar y verificar crea la tabla bien sin inventar lo que acabamos de decir. Y bueno, con esto finalizamos, ¿no? Vemos cómo podemos, a partir de un MCP, darle a un proceso una robustez mucho mayor, identificando claramente lo que nos aporta el MCP y especializando las herramientas propias del MCP. Y en este caso las especializamos como veíamos anteriormente en 3 grandes bloques: exploración y consulta, manipulación de datos y manipulación del esquema. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Agradecido con nuestros compis de Guarandinga Tech
y por supuesto con nuestros patrocinadores de este tipo de eventos. Canaria.com, Encamina, Piensa en Colores e Intelequia. Muchísimas gracias.